doctor Guillermo Tiscornia. ¿Qué hace, Guille? Buenas noches, o buenas tardes, Rafael. Nuevamente en contacto, un placer. Viste qué música, ¿no? ¿Sabes? Giacomo Monti, qué época. Sí, recién hablábamos de vos con el anterior invitado, con Miguel Ponce, que es un economista muy importante en varios gobiernos, fundamentalmente en los gobiernos radicales, ¿no? Hablando justamente de Vicentín. Te le decía al aire, era un ratito va a salir al aire el doctor Guillermo Tiscornia. Ah, perfecto, dice, porque van a dejar muy bien claro el tema judicial de cómo está la cosa hoy, 23 de junio, ¿no? Correcto, sí. Bueno, en primer lugar hay dos procesos que tramitan en paralelo, ¿no? Ya se sabe que uno es el expediente concursal, que tramita ante un juzgado local en la provincia de Santa Fe, donde el magistrado Lorenzini, doctor Lorenzini, lleva adelante el concurso preventivo al que se ha acogido la empresa Vicentín. De modo tal que ahí ya conocemos un par de resoluciones judiciales por las cuales el doctor Lorenzini privilegia la jurisdicción que le es propia, protege el proceso de verificación de crédito de los acreedores que van a acudir a reclamar sus acreencias, donde el magistrado, con la intervención de la sindicatura concursal, deberá resolver si admite o no los créditos que se invocan por parte de todo el universo de los acreedores. En paralelo, el doctor Vicentín le puso un poco de freno al decreto de necesidad de urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, transformando lo que aparecía como una intervención dispuesta en forma unilateral por el Poder Ejecutivo de la Nación en una simple veeduría. Es decir, el juez le dice, no, miren, ustedes acá no tienen capacidad de administración, solamente son espectadores, pueden observar cómo se desarrolla el proceso concursal, cómo trabaja la sindicatura del concurso, y eventualmente como veedores podrán informar lo que estimen corresponder al Poder Ejecutivo Nacional. En el medio, también en paralelo tramita otro expediente judicial. Ahora ya nos ubicamos en Comodoro Pi, capital federal, donde un juzgado federal con una fiscalía criminal y correccional federal, a partir de una denuncia efectuada por el Banco de la Nación Argentina, tramita un proceso judicial donde se pretende atribuir un comportamiento delictivo al doctor Fraga, a su turno titular del Banco de la Nación Argentina durante la gestión del expresidente Macri, y se pretende atribuirle al doctor Gonzalo Fraga un comportamiento probablemente delictivo, y tengo mis dudas de que esto sea así, en virtud de que se dice de que el Banco de Nación habría facilitado, mejor dicho, había efectuado un préstamo de dinero en dólares a la empresa Vicentín, que se apalancaba con crédito, obviamente, en su funcionamiento, y se pretende decir de que el Banco de Nación Argentina no evaluó adecuadamente la cartera o la composición de los activos y el rendimiento productivo de Vicentín, y que le facilitó dinero en exceso, digamos así, para explicarlo en buen romance. Ahora bien, lo que tenemos que decir es que desde hace 60 años casi, que la empresa Vicentín se apalanca históricamente con crédito del Banco Nación. Si vos, Rafa, analizás los descargos que han hecho y las explicaciones que han brindado los responsables de la empresa, está muy claro que por lo menos desde el 2008 hasta el 2015, recibieron, la empresa Vicentín recibió crédito de parte del Banco Nación en un incremento importantísimo, al punto tal de que se habla de un 260% de incremento en el volumen de los créditos desde el 2008 al 2015, que marca un crecimiento significativo. De modo tal que este es un solo aspecto de la cuestión, Rafael. Hay otro un universo mucho más amplio de acreedores que tiene que ver con acopiadores, tiene que ver con otras instituciones crediticias, públicas y privadas, otros bancos, del exterior y de acá, ¿verdad? Pero para darte un panorama, esto se va a definir con un peritaje contable, Rafael. Guillermo, te pregunto algo. Este juez que está investigando el Banco Nación y la actuación de González Fraga,
¿también va a actuar para atrás en todos los créditos que tuvo del Banco Nación o solamente en ese crédito? Bueno, buena pregunta, Rafael, buena pregunta. Obviamente que la defensa, evidentemente la postura de la defensa en este caso, que va a ser, me parece, el propio doctor González Fraga, va a explicar en una línea de tiempo retrospectiva hacia el pasado cómo fue la evolución histórica del apalancamiento crediticio que fue recibiendo la empresa Vicentín. Entonces, es obvio que el proceso penal lo que pretende es el descubrimiento de la verdad. O sea, un adecuado servicio de justicia solamente se compadece con el descubrimiento de la verdad real. Entonces, si vamos a poner el foco, si la investigación va a poner el foco exclusivamente en la foto, me refiero a la foto del doctor González Fraga, prescindiendo de analizar hacia el pasado cuál ha sido el comportamiento del Banco Nación en el otorgamiento, en esta metodología de apalancamiento crediticio hacia el banco, hacia la empresa Vicentín, estamos renunciando a la verdad, Rafael, y si hay que hablar de imparcialidad y de neutralidad, yo creo que por lo menos la mirada del tribunal y de la fiscalía, el doctor Policita, debería incluir la película entera, no solo la foto. Claro, te hago otra pregunta. Mientras está la parte concursal, mientras está el concurso de acreedores, ¿no se le puede declarar en ningún momento ni por ninguna circunstancia la quiebra a la empresa? No, bueno, eso va a depender del informe de la sindicatura y del análisis de la composición de los activos y la capacidad de oferta que tenga Vicentín con respecto a los acreedores y que los acreedores acepten esa oferta. Es decir, para contestar a tu pregunta puntualmente, va a depender de la oferta que pueda hacer la empresa Vicentín a todo el universo de los acreedores y a su vez que los acreedores acepten esta oferta concursal, en cuyo caso se homologa la oferta, el juez convalida y se termina el concurso. Ahora, la otra opción es que los acreedores no estén satisfechos con la eventual oferta que pueda hacer el grupo Vicentín en el concurso, y en ese caso el juez, previa conformidad de la sindicatura, declararía la quiebra comercial. Pero ahora bien, en este caso, te corto, sí, te escucho, Rafa, sí. Te corto un minuto justo en esto que me interesa. Cuando se empieza el concurso a funcionar y se empieza a investigar la economía de la empresa, todas las ventas a futuro que tiene Vicentín de granos para el año que viene, ya predeterminadas, ¿se toman en cuenta o solo lo real? Bueno, esas serían deudas postconcursales. ¿Qué quiere decir? Que esas deudas que está contrayendo Vicentín ahora serían posteriores al concurso que harían afuera del análisis. Ahora bien, ten en cuenta que el magistrado no desapoderó al directorio de la gestión de la empresa. La empresa, a través de sus directivos, que a su vez protege los intereses de los accionistas, los directivos continúan en la gestión. Con lo cual, al estar gestionando, pueden, sin duda alguna, bajo el control de la sindicatura, continuar con la gestión y con la administración. O sea, siempre y cuando la sindicatura apruebe esos créditos, no habrá problema. Ahora bien, Rafael, lo importante es en el expediente penal, y acá quiero ir al punto, pues esto es muy importante. Un peritaje contable que ordene eventualmente el juez federal de Comodoro Pi, que interviene, si no me equivoco es el doctor Ercolini, me parece, con el fiscal Policita. El peritaje contable debería encaminarse a determinar concretamente, analizando toda la película entera de Vicentín, por lo menos desde el 2008 para acá, analizar, primero, si la caída en cesación de pagos del grupo empresarial Vicentín fue producto de una situación de coyuntura, esto es, de la dinámica de la gestión y de la situación del país y de los procesos evaluatorios que la colocó en la imposibilidad de honrar esas deudas, o si por el contrario se llegara a advertir, cosa que dudo, esta sería la segunda opción que yo la veo como muy improbable, que la empresa Vicentín haya provocado un vaciamiento fraudulento y deliberado de sus activos comerciales. Yo me inclino a pensar de que esto no ocurrió por varias razones. Primero, analizando el comportamiento histórico de Vicentín, que tiene una trayectoria de por lo menos 60 años, y que, al contrario, esta empresa ha venido creciendo del 2008 al 2015. Si precisamente el Banco Nación iba prestando mayor caudal de dinero, es porque la empresa
iba expandiéndose en su capacidad productiva, iba modernizando su matriz productiva, y de hecho está demostrado de que, bueno, pero me parece a mí, es una opinión personal, me puedo equivocar, no soy el de la verdad, Rafael, que el problema que lleva a Vicentín a caer en situación de liquidez financiera tiene que ver con los procesos devaluatorios de la Argentina, con el atraso del tipo de cambio y por el hecho de tener que adquirir los insumos en dólares, y esto quizás provocó una situación de coyuntura. Yo agrego algo. De coyuntura. Entonces, yo me inclino a priorísticamente a pensar que no me imagino a los directores de Vicentín ni lavando dinero, ni urdiendo una maniobra defraudatoria, ni vaciando los activos de la empresa. Me resisto a pensar que eso pueda ocurrir. Te agrego algo. Dos preguntas, déjame hacerte. Primera, con relación a lo que estás contando, es muy interesante el relato de la historia reciente, pero además había un cepo y varios dólares. ¿Qué significa? Que vos, para comprar dólares, los tenías que comprar al valor blue, y para venderlos, los tenías que vender al oficial. Y esa brecha era de un 30%. Cuando Vicentín, o cualquier empresa, yo con esto le estamos hablando a todas las empresas, que pueda pasar esto, y todos los insumos los tenías que pagar, como son muchos importados, al dólar blue, y por ser Argentina un país de riesgo, por anticipado. Entonces me parece que además del cepo cambiario que había, la diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial, que llegó a estar en un 30%, podía llegar hasta ser la rentabilidad anual de la empresa Vicentín. Es probable que, es decir, depende cómo juegue el atraso cambiario, porque vos ahí tenés que analizar la estructura de los costos de la empresa. Es decir, precisamente un peritaje contable a vos te va a permitir discernir, hacer una comparación entre los costos, la estructura de costos y el rendimiento productivo de la empresa y las ganancias, para lo cual vos tenés que evaluar también el volumen de facturación. O sea, vos tenés que hacer un cruce, una comparación que va a salir de los estados contables de la empresa, ¿verdad? Entonces me parece que el peritaje contable se impone. Y a modo de respetuosa sugerencia, un peritaje contable, en términos de transparencia institucional, debería llevarlo adelante el cuerpo de peritos contadores oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me refiero al cuerpo pericial que depende de la Corte, inclusive debería intervenir el decano, que es el director, el presidente del cuerpo, que se debe tener mucho más experiencia para esto. Bien. Y además, por la envergadura de una labor pericial de estas características, debería también el juez invitar o convocar a algún profesional de ciencias económicas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Por ejemplo, hasta hace poco el presidente del Consejo Profesional era el profesor Humberto Bertaza, por darte un nombre, es decir, esto es una enunciación meramente ejemplificativa, no tiene por qué ser el profesor Bertaza, pero yo seleccionaría una figura de trayectoria de modo tal de que garantizar un desempeño profesional y aséptico, o sea, que el peritaje contable esté fuera de cualquier tipo de contaminación política. Yo respeto profundamente la decisión del presidente Fernández de convocar a un determinado interventor. Evidentemente nadie va a discutir sus atributos profesionales y su versatilidad intelectual y su organización profesional, pero cuando se trata de un peritaje contable en el marco de un expediente judicial, yo me quedaría mucho más tranquilo si interviniera el cuerpo de contadores oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, con alguien que nos pueda demostrar la mayor independencia y objetividad posible. Pregunta. Sí. Pregunta importante. Suponete que Vicentín tiene hoy 3.000 proveedores de granos, cooperativas por ejemplo, donde Vicentín le compraba los granos y después los exportaba o los transformaba en aceite o en fideos. A esos acreedores o a otros, ¿hay que pagarle con dinero o se le puede pagar con bonos o existe alguna fórmula como hace en los estados provinciales que le pagan a los proveedores con bonos del municipio? Todo es posible, mira Rafael, en el marco de un expediente concursal todo es posible, o sea, el concursado
quien se convoca, se autoconvoca en concurso preventivo, está en condiciones de realizar múltiples ofertas en cuanto a la metodología de pago. Será cuestión de que los acreedores acepten o no esas metodologías, ya sea pago en efectivo, pago en especie, con cereales, sí, todo es susceptible de consenso. Ahora, va a depender de la puesta en acuerdo de las dos partes, los acreedores por un lado y la empresa concursada por el otro, y si se llega a un acuerdo en ese sentido en cuanto a la metodología consensuada para saldar la deuda, bueno, evidentemente la sindicatura del concurso opinará acerca de la viabilidad del acuerdo, y si hay una opinión favorable de la sindicatura concursal, probablemente el magistrado lo homologue y lo acepte. Todo va a depender de la puesta en acuerdo, o sea, ¿Tiene que haber una mayoría, Guillermo? ¿Cómo? No escuché. ¿Tiene que haber una mayoría, Guillermo, de concurso? Sí, tiene que haber, por lo menos, es decir, puede haber acuerdos parciales, pero para llegar a la homologación del concurso tiene que haber una mayoría calificada, sí, sin duda. Si la mayoría calificada, por lo menos por 2/3. Vos sabés muy bien, Rafa, que mi especialidad es el contrabando, la evasión tributaria y toda la materia criminal. No soy un experto en derecho concursal, no te podría contestar con precisión quirúrgica y con una forma asertiva. Pero me parece que la ley de concursos y quiebras, por lo menos la 19.551, que ya está derogada, que fue sustituida hace muchos años, exigía una mayoría calificada. Sí, tiene que haber por lo menos un consenso de por lo menos el 80% de la masa de los acreedores. ¿Sabes lo que no pregunté? Quizás vos lo sepas. Vicentín le debe dinero a los proveedores de granos. Ahora, los proveedores de granos, ¿le seguirán entregando granos para que Vicentín siga exportando? Mira, si llega a haber un acuerdo, bajo mientras se verifican los créditos y luego llegar a haber hipotéticamente un acuerdo con los acreedores, yo no veo por qué no. Y por otra parte, ten en cuenta que Vicentín viene operando en la plaza hace décadas, o sea, es una empresa de trayectoria, de modo tal que todo eso la respuesta a tu pregunta va a depender de la confianza que tengan los quienes han sido clientes históricos de Vicentín. Vos sabés muy bien que, como decía Bernardo Neustadt, la confianza no se compra en el supermercado. No. Todo va a depender de la explicación de confianza que dentro de esta crisis coyuntural que llevó a Vicentín a un concurso preventivo, va a depender del grado de confianza y de tranquilidad que puedan tener a futuro quienes se vincularon comercialmente con Vicentín. Es una respuesta difícil, me está haciendo una pregunta complicada, ¿verdad? Porque involucra toda una cuestión de confianza. Estoy complicado hoy. Bueno, estamos en el aire con el ex juez federal en lo penal y económico, Guillermo Tiscornia. Bueno, Guille, 5 minutos, ¿tenés 6? Sí, para hablar de lo que quieras. Bueno, mira, básicamente, colateralmente a la trama judicial que involucra a Vicentín, fíjate vos que desde un punto de la repercusión sociológica que tuvo, ¿verdad? Es decir, cómo la sociedad el día sábado pasado, en muchos sectores del país, salió a expresar su voluntad a través de bocinazos. Acá en San Isidro, por ejemplo, en la avenida Márquez y Centenario, se congregó el día sábado a partir de las 16 horas, mucha gente, y cómo la gente empezó a defender el concepto de la propiedad privada, ¿sí? Es decir, es como que la gente ve con mucho temor esta iniciativa del gobierno anunciada, por supuesto, de expropiar la empresa, ¿verdad? De expropiar un activo privado, una empresa privada. Es decir, la sociedad no está convencida que haya un criterio de utilidad pública genuino que justifique expropiar la empresa Vicentín, sobre pretexto de esta fórmula eufemística y vaga de soberanía alimentaria, porque también tuvimos soberanía de aeronavegación y así terminó Aerolíneas, ¿no? Tuvimos también la soberanía, ¿cómo se llama? La soberanía en materia de explotación de petróleo, y así termina el YPF. Fíjate, hoy YPF no vale más de 2.000 millones de dólares y Petrobras hoy tiene un valor de mercado, las acciones de 50.000 millones de dólares. O sea, la ciudadanía ve con mucha preocupación este avasallamiento sobre, no tan solo sobre la actividad del Poder Judicial y la independencia del Poder Judicial, sino temor al avasallamiento
de la propiedad privada y que esto sea una escalada, que Vicentín sea eventualmente el primer paso hacia una escalada mayor, ¿verdad? Entonces yo rescato esa respuesta que dio un sector importante de la ciudadanía. No me animo a cuantificar cuán importante, pero acá se sintió mucho, y tengo entendido que en Santa Fe también se sintió. Sí, y sí. Espero que el presidente de la República haya tomado nota de la reacción de la Aparte de la ciudadanía gente, en desacuerdo con esta sí. Iniciativa de avasallar alguna propiedad privada, ¿verdad? Sí, la gente además salió en cuarentena, y yo veo la otra parte de la cuarentena, no la que vio el gobierno, o que lo que ponía C5N. Aquí están los anti-cuarentena. Yo creo que la gente salió además a jugarse, a contagiarse, en favor de Vicentín, ¿no? Es un aspecto muy importante, Rafael, que vos marcás, que a mí se me escapó. Es decir, y si a mí se me escapó es porque ya llevamos casi 100 días prácticamente de aislamiento obligatorio, y digamos que además contribuye otro factor, que ya la gente está un poquito cansada de estar encerrada, cansada y angustiada, porque en muchos casos hay mucha gente que ya no resiste económicamente el aislamiento, porque puede terminar con una patología mucho mayor, puede terminar, no digo muriendo de hambre literalmente, pero puede haber trastornos emocionales y psicológicos muy importantes, porque el encierro genera trastornos de conducta de todo tipo. La angustia vos te lleva a una situación de estrés, y mucha gente está muy angustiada porque directamente no es que no avisara el futuro, no tiene presente, no tiene posibilidad de desarrollo económico en el presente, de modo tal que la gente, como bien decís vos, salió a la calle aún tomando el riesgo de una posibilidad de contagio. Eso sí, yo veo esa parte, ¿no? No veo la parte de estos son los anti-cuarentena. Los tipos salieron a jugársela, me contagio, pero no voy a dejar que esto pase, ¿no? A mí me parece, Rafael, que yo creo que el presidente es un hombre muy racional, es un hombre muy preparado, es un hombre de derecho, es profesor de derecho penal, y yo creo que sabe escuchar cuando la ciudadanía, o por lo menos un sector de la ciudadanía, expresa alguna disconformidad de forma contundente, de forma muy clara, como fue el sábado, ¿verdad? Y por eso me parece que el gobernador Perotti también va a esperar a ver el resultado de la decisión judicial del juez Lorenzini respecto de la intervención que en paralelo dispuso la provincia de Santa Fe a través de la Inspección de Personas Jurídicas. Para el caso hipotético que el doctor Lorenzini no admita esa intervención, y ya tenemos un indicador, que a la intervención decretada por el Poder Ejecutivo Nacional los transformó en meros espectadores, en vedores. Yo creo que si el gobernador Perotti llega a recibir una resolución judicial adversa a ese planteo, me parece que van a tener que buscar una solución alternativa. Es decir, lo último, sí. Lo último, que ya tengo a Omar Arburu, que ya está escribiéndome cosas muy feas en el Messenger, ¿viste? Que no puedo sacármelo de encima. ¿Puedo hacer la denuncia acá? ¿Estás de guardia vos hoy? No, yo ya la jurisdicción no la ejerzo más, Rafael. Sí, ya fue parte de la historia, y por otra parte, digamos que yo me estoy convirtiendo en una especie de consultor, ¿no? Con los años me estoy convirtiendo, tratando de aprovechar mi experiencia pasada, una suerte de, más que trabajar de abogado, trabajar de consultor, ¿no? Te pregunto lo último, así le dejo el programa ya a Omar. ¿Cuánto dura un concurso? Bueno, hay concursos y concursos, hay algunos que son más simples, depende del universo de acreedores que vos tengas. Acá va a ser muy complejo, porque tenés un universo muy grande de acreedores y pueden plantearse situaciones litigiosas. De hecho, ya adelantó la empresa concursada que cualquier resolución adversa que reciba de parte del magistrado la van a apelar, va a ir a la Cámara de Apelaciones, y después hay situaciones que suscitan cuestión federal y que pueden terminar en la Corte Suprema. Bueno, es imposible. Mira, el concurso del Correo Argentino ya lleva 2 décadas. Te doy un punto de referencia. El concurso del Correo Argentino, le hace Macri, lleva 20 años de trámite procesal. No hablemos más entonces. 20 años. Ya te estoy dando una aproximación. Sí. Bueno, Guille, te mando un abrazo grande, gracias por la nota. La semana que viene tocamos algún otro tema reciente,
pero que tenga que ver con el contrabando, que es tu métier, ¿no? Sí, pero también podemos hablar del Mercosur y cómo funciona actualmente, y hacer un balance de cómo viene funcionando el Mercosur en los últimos 30 años. ¿Qué pasa con el proceso de integración regional? Y otra cosa. Si se logra consolidar o no. ¿Sí? ¿Y para qué mierda sirve el Parlasur? ¿Está bien? Bueno, ahí está. Ese es un punto importantísimo. Me parece que ahí hay mucha capacidad ociosa, me parece, ¿no? Me parece que hay... Me parece, ¿no? Me parece que hay... Eso es un buen lugar para descansar, como si fuera Punta del Este, digo, ¿no? Y mucha inmunidad. Para el descanso, ¿no? Y mucha inmunidad política. Y sí, porque realmente, es decir, si vos analizás en términos de rendimiento y de funcionamiento, yo no estoy viendo mucho resultado. Lo hablamos la semana que viene. En términos de productividad. Ok, hablamos, Rafa. Te mando un abrazo, Guille. Gracias. Igualmente, gracias por el contacto. Fue el doctor Guillermo